Mi nombre es María Elena Antoniadis, de Moraquis. Mis padres, nuestros padres, mi hermana también nació aquí en Caracas, somos de origen griego. Mis padres nacieron en Castoria, al norte de Macedonia, y mi mamá es de Atenas. Sí, mi nombre es Constantina Antoniadis Petrakis. Como dijo mi hermana, nuestros padres son griegos, nacidos allá. Voy a hablar un poco más de mi origen, de mi apellido Antoniadis, que es de... Mi papá pertenece a los Podrios, que fueron desterrados de Turquía, llegando a Grecia y fueron colocados siempre en fronteras. Esos fueron mis abuelos, y mi padre nace en Castoria, y de ahí llevando la cultura pondia, que eran los que se encargaban en la época del Bizancio de tener la religión y el idioma griego. O sea, creo que es algo muy importante para que lo cual esas personas han llevado la cultura y la religión a todos los países que han llegado, más que todo siempre han sido personas inmigrantes. Y creo que nosotros también tenemos un poquito de eso en nuestra sangre. Los pondios también eran considerados como vamos a decir, un poco extraños, porque el idioma de ellos es bastante diferente al griego, es como el griego antiguo, y no es así, sino hasta hace poco que lo han reconocido. Todo ese sufrimiento de ese pueblo que fue desterrado, y que hubo un genocidio también de parte de los turcos. Fue fuerte lo que vivieron los pondios, ¿no? Sí. Entonces, hasta hace poco es que se reconoció, y bueno, ya es parte inclusive de la plaza del soldado desconocido. Existe ahorita el uniforme de los pondios, que antes no se veía, era solamente los soldados con sus faldas, los erzonas que le dicen. Y en cambio ahorita sí hay una parte que representa al pueblo heleno, los pondios, es parte de Grecia. Hemos sido integrados ya en la propia Grecia. Siempre somos extranjeros, pero llevamos con orgullo el idioma y la patria y la religión, porque ese es el lema: patria y religión. Orgullosas de nuestros orígenes. Mi padre viene a Venezuela, un niño al fin joven, aventurero, saliendo de una pobreza de lo que era la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, creo, porque viene cuando estaba el Pérez Jiménez, durante el gobierno de Pérez Jiménez. Y bueno, en esa época había varios barcos, había varias salidas, y creo que uno era Brasil, Nueva York, etc. Mi papá se monta con un destino y termina en Venezuela. Creo que sí había dicho que venía a Venezuela, ¿no? Pero no recuerdo. No, creo que cuando llegan al puerto de Génova, ya le dan la orden al barco que necesitaban manos de obra en Venezuela. La orden fue del gobierno italiano con el venezolano en esa época, el dictador Pérez Jiménez, y todos esos muchachitos que estaban allá no sabían nada, por lo menos había muchos de la región de mi papá, que vamos a decir que eran como los 8, le decían: ¿y ahora dónde va? ¿Dónde nos lleva el barco? Y llegaron al puerto de La Guaira. Ellos no sabían su destino, era o llegar a Nueva York, o llegar a Brasil, o a Argentina, donde pedían la migración. Y ellos se encontraron en el puerto de La Guaira y dijeron: ¡ay, qué bonito! Coño, pero aquí todo el mundo usa alpargatas. ¡Alpargatas! Sí, su primera impresión fue esa, que la gente andaba en burro, en carreta, en el puerto de La Guaira. Y bueno, contentos porque iban a tierra nueva, un país joven, y emprendedores porque le ofrecieron villas y castillos, y al llegar aquí no fue así. Y pasaron sus penumbras, sus dolores,
también aquí tuvieron que trabajar mucho, o sea, no era nada fácil, pero como era gente trabajadora y de principios y como tenían su formación familiar, ellos quisieron, en el caso de nuestros padres, hacer su familia en el país, y dejando atrás su madre patria. Y fue adoptado por este maravilloso país, el cual tuvo estas hermosas hijas, las cuales nos educó. Nosotras somos universitarias, yo soy abogado y mi hermana es licenciada en idiomas modernos, y estamos muy orgullosos tanto de nuestros padres por el valor que tuvieron de tomar la decisión de abandonar su país en una tierra tan lejana, donde no se habla su idioma materno, donde el español era una lengua muy extraña, muy lejana, porque el idioma precedente en ese entonces era el francés y el inglés. Mi mamá le fascinaba el trío a los panchos, por eso se enamoró de Latinoamérica, y cuando escuchó que tenía un noviecito que estaba por ahí, se llamaba Ioannis, Juancito en español, dijo, ay, qué romántico, ¿será que me voy para allá? Y vino. Y ellos conocían de Colombia. Colombia sí era conocida por sus canciones, sus tradiciones, pero claro, Venezuela para ellos era como un poco nuevo. No sabían mucho y era como algo nuevo, interesante para ellos, una aventura. Para ellos fue una aventura. Sí, por cierto, mi mamá investigaba y decía Venezuela, petróleo. Claro, eso era lo que se asociaba. Sí, Venezuela, petróleo. en ese entonces. Mi mamá, en esa época no existía el internet, pero existía una revista que se llamaba Romancio. Y mi mamá, que era muy romántica, escribía cartas, etc. Y mi papá tenía un anuncio, porque él estaba aquí solo, joven, quería hacer familia y quería, por supuesto, una griega. O sea, él era de lo que quería una griega. Y puso como un anuncio, ¿no? Se busca joven para Venezuela, para hacer familia. Y mi mamá era una niña, era menor de edad. Creo que tenía 16 años cuando empezó a conocer. Tenía menos. Una niña, o sea. Pero con la aventura de mi mamá siempre, ella veía muchas películas hindú, colombiana, quería conocer eso, la América. Le llamaba la atención conocer ese nuevo destino. Y cuando vio ese anuncio en Venezuela, pues inmediatamente ella empezó a escribir, y vamos a decir que fue un noviazgo de cartas. Y llega un momento que mi mamá se quiere venir, ya tendría como 19 años, y se trae por invitación de mi papá a mi mamá a Venezuela, pero en esa época era interesante porque mi mamá no podía salir porque era menor de edad, tenía que salir casada. Entonces existía el matrimonio por poder, que es algo que tú le dices a los griegos, es algo friki, ellos no saben qué es eso, el matrimonio por poder, pero en esa época se estilaba el matrimonio por poder, o sea que había una representante de mi mamá aquí casándose en la escritura civil en nombre de mi mamá y la traía casada. Con esa forma podía venir a Venezuela. Pero ella tuvo una anécdota que nos contó que el puerto era de Pireus a Génova y de Génova a Venezuela. Cuando llega a Génova, en el consulado de Italia, ven que el papel de mi mamá en Grecia era soltera y aquí era casada. Y entonces dice, no puede venir a Venezuela, la vamos a devolver. Mi mamá había visto muchas novelas hindú y eso, y ella no sabía idioma, pero decía, I'm going to kill me, I have to go, I'm going to kill me. Ella, o sea, con ese drama, que ella logra que el cónsul de verdad se apiade y la monta en el barco y se viene. Pero cuando ella nos dice eso, de verdad que fue una anécdota impresionante, porque tú dices, mira cómo las culturas, las diferentes culturas de los países, lo que puede ocasionar a las personas que de una u otra forma, por ignorancia, ella, si se hubiera quedado tranquila, se hubiera devuelto, o era el destino de venir, y por eso llegó a estas tierras. Y cuando ella llegó le pareció muy lindo, porque uno llega a La Guaira y ve las lucecitas, y eso a ella le emocionó, vio la montaña con lucecitas, y a ella le pareció bellísimo ver el país, ¿no? Y bueno, se conoció con mi papá aquí. Ellos se conocían con fotos, y verlo en persona aquí a una persona de fotos como es diferente, ¿no? Y bueno, aquí estamos nosotros. Ah, tenemos un hermano también.
somos tres. Somos tres hermanos. Su nombre es Nicolaos Antoniadis Petrakis. Él hoy día es médico cirujano plástico reconstructivo. Exacto. Y bueno, tristemente partió del país y está viviendo en Madrid, España. Por la situación, ya sabemos, no está fácil. Le tocó vivir lo que vivieron nuestros padres mejor porque se fue con un diploma, pues. Y se fue preparado a otro país. Pero como dijimos al principio que somos hijos de inmigrantes y de migrantes, él le tocó como buen ponio irse a otro país y seguir con la tradición. En Grecia, uno de los poderes importantes es la iglesia. Entonces, los griegos ortodoxos, que nosotros tenemos, fuimos criados bajo la religión ortodoxa, es muy importante la religión. Entonces se forma primero la iglesia y luego la comunidad. Es parte, o si se forma la comunidad, siempre está pendiente una iglesia, que eso es, vamos a decir, el vínculo común entre los griegos. Entonces por eso es que se forma todo bajo el techo de la iglesia. Y cuando mis padres entran aquí, llegan a Venezuela, creo que no existía la iglesia ortodoxa como tal, sino la rusa. Y a mí me bautizan en la iglesia rusa. Mi hermana sí la bautizan acá, cuando era una capillita, el padre Rizulakis, que llegó a ser obispo. Y yo me recuerdo mis años de juventud, era la plaza San Jacinto, donde el papá de Costa tenía un cafetín y nosotros íbamos a jugar y era, vamos a decir, la primera congregación de griegos, era alrededor de ese cafetín en la plaza de San Jacinto. Y luego se empiezan a unir más griegos y empieza el proyecto de hacer la comunidad. Pero así es la forma que se agrupan, siempre con la iglesia y luego la parte social. Sí, porque como bien saben, la bandera griega es azul y blanco, pero tiene una cruz, es símbolo de la religión. ¿Por qué se hace la cruz? Porque los griegos peleamos contra el imperio turco, son musulmanes, nosotros cristianos. En esa época, si tú eras cristiano, te sacrificaban, te mataban, te violaban, te destruían. Entonces, el griego tiene eso en la sangre, porque ellos te van programando y te dicen, primero Dios, país, familia. Eso es lo que es Grecia. La base de Grecia, vamos a decir, estoy hablando en general, no soy extremista, pero así, y la gente que sale de Grecia en esa época, después de la Segunda Guerra Mundial, tenía eso muy en su sangre, familia, religión, familia. Entonces los primeros griegos, no puedo hablar de quiénes fueron porque yo era muy pequeña y no me acuerdo, siempre buscaron una congregación religiosa y de ahí se unían para seguir con la tradición griega. Para no hacerles el cuento muy largo, como nosotros venimos de una familia tradicional, mi papá perteneció también en la junta directiva de esta hermosa comunidad. Nosotros somos hijos de la comunidad griega. Él fue parte, porque como todos somos miembros, somos una familia, somos muy pocos, pero muy queridos. Y él también participó dentro, no me acuerdo qué año era, pero era parte de la junta directiva. Y nosotros, bueno, veníamos acá y había la juventud griega, había bailes griegos, cultura griega, y nosotros fuimos también parte de ese todo. También les quería comentar que la comunidad como tal ayudó a integrarnos y también a guardar todo lo que eran las costumbres y las tradiciones. De hecho, hay veces que pudiera ser tan estricto que nos costaba integrarnos, o sea, además del colegio, como que no había otra integración con otras nacionalidades. O sea, aquí era como muy cerrado, mucho lo griego, el baile griego, tradiciones griegas, etc. En una parte muy bueno, porque nosotros nos criamos prácticamente en Grecia, con el idioma, la costumbre, la comida, y la integración vamos a decir, con Venezuela, aunque fue limitada, la hubo, pero era más hacia el colegio, hacia los vecinos. Pero había, por ejemplo, los sábados estábamos aquí, los domingos estábamos aquí. Entonces estos fueron nuestros años de infancia y de juventud. Nosotros vivimos prácticamente
gracias a la familia Ramírez supimos de baile, de cultura, de folclore, de poesía, nos ayudaron muchísimo más. El padre Gennadios ayudó muchísimo en esa obra y su idea era integrar a los jóvenes de esa generación que se conocieran entre ellos y tuvieran matrimonios entre ellos. Por supuesto, eso no llegó a pocos, siguieron la tradición griego, más bien se integraron con otras nacionalidades, portuguesas, italianas, venezolanas, etc. Bueno, también le quería comentar que la vida de los griegos, por lo menos en Venezuela, esa parte de los inmigrantes, es cómico porque con la película Mi boda griega nos sentimos sumamente afín, porque por lo menos mis padres tenían, su casa se llamaba Olimpos, la fábrica se llamaba Palas Atenea, y todo giraba. Mi boda también tenía que tener las decoraciones griegas, o sea, eso de verdad, el helenismo está muy dentro de nuestros genes. O sea, fue enseñado de tal forma que yo creo que hasta el tuétano de nuestros huesos está el sello Grecia. Y lo que se siente, que es ahora un fenómeno que están sintiendo los venezolanos ahorita que están saliendo, es ese amor por la patria, que solamente el que emigra lo siente. O sea, los griegos del país, los que nunca salieron, no pueden sentir la fuerza de amor patriótico que tenemos los griegos del exterior. De hecho, no sé si puedo decir, yo trabajo en la embajada de Grecia en Venezuela, y yo entré a la embajada como el máximo de mis sueños. O sea, yo me sentía la patriota, y era impresionante el fervor con el cual yo me dirigía a mis colegas. Y en un momento uno de los colegas me dice: María Elena, no digas eso, porque eso se ve como algo antiguo. Porque yo, por ejemplo, me decían algo y yo decía oriste, o sea, como mande, y era como una cosa así de patria. Eso no se usa en Grecia. Es como que si vivimos, o sea, que salieron los griegos con un idioma que se quedó, no se transformó, y los que quedaron en Grecia se fueron transformando, el idioma evolucionó. En cambio aquí quedamos con ese capítulo, fue un capítulo y quedó. Y eso fue impactante para mí porque no lo había concientizado. Entonces es sumamente importante esa pasión, ese amor, que solamente lo siente el que migra. Es la única forma que lo siente. Bueno, creo que en todas las casas de nosotros somos la primera generación aquí en el país, ¿verdad? Y hay segunda y tercera generación, pero en nuestro caso, como venimos de la esencia, se nos trató de una forma más rígida, y también eso de colocarle los nombres sintiendo su país. Nosotros teníamos mascotas y todas las mascotas eran nombres griegos. Teníamos de diosa, teníamos una que se llama Atenas. Yo tenía Apolo. Entonces te imaginas a esa fiera con esos nombres. Era un desastre porque uno era más que el otro. Esa es la parte graciosa. Aparte de eso, siguiendo con las tradiciones, nosotros celebramos mucho, y eso es vivir en Grecia, el Pascua. Para nosotros es una fecha más importante celebrar el Pascua que la Navidad. ¿Por qué? Porque, como vimos en principio, partimos de la religión. Y esa es la fecha más importante, y como está en primavera, es también doble celebración, la primavera y el Pascua, ¿no? En Navidad, bueno, sí, el nacimiento de Jesús, pero no es tan importante, no es protagónico. Lo digo yo así porque es así como lo he sentido y como lo he vivido. Y en esas cuestiones la comunidad es como la pequeña patria donde todos los griegos, estén o no estén miembros, siempre fueron bien recibidos. Había muchos griegos que se alejaron por no estar mezclados con griegos, o porque se casaron con venezolanos o con extranjeras de otras nacionalidades, pero al final llegaban a sus raíces y traían a su familia y querían enseñarle que era Grecia, que Grecia es, que nos parecemos mucho a los venezolanos, que somos fiesteros, porque todo es una celebración.
se celebra el nacimiento con el mismo alegría, se celebra el matrimonio con mucha más alegría porque viene la descendencia, se celebra la muerte, es muy triste y muy dramático, muy griego, pero se celebra, todo es con comida, todo es comida, en Grecia todo es comida, todo es una fiesta, sea para celebrar, sea para despedirse o sea para emigrar. ¿Por qué nos integramos tanto a esta cultura hermosa venezolana? Porque todo es una alegría, todo es un chiste, todo es, no te preocupes, todo va a pasar. El griego es un poquito más dramático y pesimista, pero a la final somos como primos hermanos, porque si no, no estuviéramos acá. Y somos de espíritu amable, generosos, y siempre tratamos de que la persona que se llegue a nosotros, tratarlo con mucho amor y familiarmente, para que no se sienta extraño. Esa tradición se ha sentido aquí en esta comunidad griega y siempre es una celebración, todos los actos que se hacen y con mucha comida. Y siempre está rodeado la vida del griego con el canto y el baile, que forma parte de su cultura, tanto en los momentos felices, que hasta rompen platos de la alegría, como los momentos tristes. Se ha visto actos fúnebres que o cantan o bailan, el baile del repético, que es un baile tradicional y de mucho dolor, que muestra dolor. Es un poco así parecido a los mariachis, vamos a decir, mexicanos, que te expresa el dolor, pues más o menos así. Sí, somos muy mediterráneos, muy sangre caliente, o sea, todo no va a pasar desapercibido, todo va a ser compasión. Y ahorita que dijo eso desapercibido, el griego tiende a gritar, sube el volumen, pero no es que se está peleando, porque hay veces que cuando uno invita a personas no griegas en la comunidad, oye a los griegos gritar y ellos se asustan, dicen, ¿por qué se están peleando? No, es su forma de expresarse hablando duro o fuerte, y los demás países pueden considerarlo como un poquito rudo, pero no tiene nada que ver, es simplemente eso, que son tan fogosos, que están apasionados, que tienden a hablar alto o fuerte. Parte de mi vida, o sea, mi vida forma parte de unos recuerdos lindos de la infancia, mi juventud, lo que es la juventud. Yo entro a la juventud chiquita, 12 años, creo que los jóvenes entraban a partir de los 15 o los 16, nosotros éramos, Dimitra y yo éramos las pequeñas porque éramos muy altas, entonces teníamos cuerpo ya de mujeres y entramos a la juventud griega en una edad que no era perpetua, vamos a decirlo así. Y entonces la familia Palamidis fue para nosotros como los hermanos mayores, eran los que abogábamos nosotros para llevarnos a la fiesta. Si teníamos que hacer una presentación de baile griego, ellos se comprometían de llevarnos, y bueno, para mí era como un cuento de hadas porque veía realizar, o sea, salir del seno del hogar, que tú sabes que el adolescente quiere un poquito de eso, salir, y sumergirme en un mundo donde no conocía, que eran los bailes griegos, lo que era la poesía. Empezamos a conocer poetas que yo no había oído, de Lichos, Odisea Litis. O sea, para mí ese mundo del choque de la cultura, empecé a hacer como el mundo de inmersión, fue a través de la juventud griega. Ellos nos enseñaron teatro, hacíamos teatro en el Teatro Chacarito, que esos fueron los detrás de escena, vamos a decir, los entretelones, era lo más divertido. Por supuesto, había la idea del padre Genatios, que era que se conocieran los muchachos griegos y se hicieran novios. Bueno, de ahí surgieron los amores más bellos de la historia de la comunidad griega. Ahí muchos llegaron a casarse, otros no. Nos enseñaron música, había muchachos que tocaban instrumentos musicales, nos enseñaron los diferentes ritmos griegos, desde el calamatriano hasta el pondiaco, rebético, muchísimo. Las costumbres, las vestimentas, nos enseñaron por qué se vestían de esa forma, porque los hombres llevaban la fustanela, la faldita con las medias, porque la mujer lo largo. Nos enseñaron los diferentes tipos gastronómicos, la parte de hacer drama
como el drama, los eventos que eran importantes en la historia contemporánea, como el Politecnico, eso fue una muerte de estudiantes que protestaron en un momento importante de Grecia. Hicimos teatro de lo que ocurrió, que los jóvenes se enfrentaron a la dictadura. A la dictadura, y cómo, bueno, hubo una masacre. Entonces, eso para nosotros, como jóvenes, nosotros en ese momento no leíamos noticias, no sabíamos qué ocurría en Grecia. Ellos nos enseñaron todos los momentos importantes de Grecia a través de la juventud griega. Desarrollamos ahí todas las facetas de la parte cultural y de lo que era la historia de Grecia. Entonces eso para mí fue un momento muy importante, marcó mi vida y les estoy muy agradecida, por supuesto. Había un baile que nos enseñó, en aquel momento era un funcionario de la embajada de Timoleo, que era el baile, lo que antecede al Sorba. Hay varias, el Sorba de Mikis Theodorakis tiene una antesala, y esa, no me recuerdo cómo se llamaba, y había una parte que nosotros le decíamos el matacucarachas, pero en realidad, para entender el baile, que muchas veces no agarrábamos el compás, nos dijo una muchacha que estaba ahí venezolana, esto se parece al joropo, y eso fue lo que nos conectó, y todos sabíamos bailar joropo, y nos agarrábamos de eso, de ese conocimiento, para perfeccionar el baile. Fue sumamente simbólico e importante cuando ella lo nombra, esto se parece al joropo, o sea, había bailes que tenían el compás, y lo pudimos agarrar. Eso es lo que me acuerdo, no me acuerdo de otro. Bueno, sí, había mucha gente, muchos muchachos que no sabían ni hablar griego, eran griegos, o sea, hijos de griegos, pero como en su casa no se acostumbraba, eran un poco sordos de pies, ¿no? Vamos a decirlo así. Y tú le decías, pero dale a la derecha, dale a la izquierda, nada, mira, baila salsa, mueve, menéate, y agarraban el ritmo para el calamatiano. El calamatiano es el baile típico, tradicional, folclórico, que se abre cualquier fecha patria, como se pone aquí, que la alma llanera es el calamatiano. Entonces no hay fiesta sin calamatiano. Y entonces, ¿cómo me meneo? Baila y salsa. Y ahí, ok. Y se fue por ahí y siguió la rumba. Hay que tener ritmo. Y así como vamos. Se me olvidó decirles una anécdota muy importante que les pasó a muchos griegos. Ellos conocían la banana como tal, el cambur, pero no el plátano. Entonces cuando vieron el plátano dijeron, ¡wow! ¡Qué cambures tan grandes! Y lo comieron y dijeron, ¿qué es eso? Muchísimos griegos les pasó y después se enteraron que eso era para freír. Una anécdota que eso a mí me daba mucha risa cuando era chiquitica, ¿no? No sé qué. Mi mamá vino a Venezuela en el año 63, 62, 63. Vino con Leoni. Con Leoni. Mi papá con la dictadura y mi mamá con Leoni. Los griegos tendían a ser muy tradicionales. El rol de la mujer era el hogar, los hijos, la comida. Vamos a decir que había una especie de machismo ahí, ¿no? O sea, que la mujer era su rol en el hogar y el esposo era el que provenía la parte económica a la casa. Pocas familias creo que ambos trabajaban. Comúnmente el rol de la mujer era en la casa, el rol tradicional. Y me da mucha risa porque los griegos adoran a las madres y es como el símbolo, tú sabes, le tienen miedo a la mamá. Pero son machistas, tienen esa cosa de que esto no es para las mujeres, esto es para los hombres, esto no es para las mujeres. Entonces es algo como paradójico de cómo es posible que tengan miedo a su mamá y haya ese respeto hacia la madre, hacia la mujer, pero por otro lado hay unas leyes machistas. Inclusive esas leyes las vemos para las nacionalidades, por lo menos hasta el nuevo Código Civil. La mujer que se casaba, creo que en los 70, antes del 74, con un extranjero, una griega casada con un extranjero, perdía la nacionalidad griega, habiendo nacido en Grecia, y adoptaba a la del marido, venezolano, lituano, ucraniano, etc. Y hubo muchos casos, por ignorancia de la ley, que muchas griegas cuando van a hacer sus pasaportes se daban cuenta que perdieron su nacionalidad y lo entendían. Y era precisamente una ley, vamos a decir, machista. Predominaba era la del marido, o sea, la nacionalidad de la mujer era la del marido.
y perdía la suya. Uy, yo creo que eso viene de la antigüedad, no sé. El griego es muy supersticioso, sumamente supersticioso. Es que como nosotros somos la energía directa con el cosmos y el universo, por eso fuimos iluminados. De ahí Aristóteles y todos esos hombres luminarios, luminosos de la cultura. Y siempre hubo del más allá. Y como nosotros somos del más acá, por si acaso, tenemos que tener nuestros ojitos. Toda casa griega tiene esos famosos ojitos que son azules, para el mal de ojo. Nosotros creemos en el mal de ojo y tenemos ajos con el ojito. Y de paso nos gusta saber del futuro. También. Y leemos la borra del café. Del café, ay, no me encanta. Leer la borra del café. Eso es muy griego, muy típico. Si usted va a una casa griega y le hacen café, tienen que leerle el futuro. Antes de ir a las batallas, tenían que consultarse si iban o no a ganar. Entonces, si en ese momento la pitonisa no le daba el sí, ese día no iban a la pelea. Sí, te la super. Y siempre hubo eso de tener contacto con lo invisible en lo visible. Eso es muy, muy griego. Y te dicen mati, o sea, el mal de ojo mati. Lo que pasa, como caímos en el oscurantismo, Bizancio y tal, eso lo que hicieron los curas, discúlpenme, siempre quisieron opacar y quitar toda esa belleza cultural que nosotros tenemos. Por eso, retomando lo del machismo. El machismo es también por la iglesia, ¿me entienden? Entonces, como nosotros los ortodoxos tenemos el cisma, que es dividir, que donde se dividió la iglesia ortodoxa con la iglesia católica, nosotros, si llegan un momento a ver cómo se hace una misa ortodoxa, los hombres y las mujeres van a la izquierda y a la derecha. Los hombres a la derecha, las mujeres a la izquierda. A la izquierda porque no son importantes, eso es lo que significa. Muchos no lo saben, porque muchos no saben realmente para qué van también a la misa. Pero el que sabe entiende. Eso es así. La cabeza es el hombre. Entonces de ahí todo lo demás. Y ven también en las leyes, bueno, esto es un poco tocar la religión, pero bueno, en las leyes, por ejemplo, la mujer da a luz. La mujer no puede entrar a la iglesia sino después de 40 días. Se supone que ya está no es limpia de su saneamiento, vamos a decir. Exacto. Y tiene que venir a rezarle al padre para que le dé el permiso de entrar. Entonces uno se pregunta ahorita de adulto, ¿cómo la mujer va a ser sucia si dio a luz? O sea, ¿qué más grande que traer una vida al mundo? Pero son leyes un poquito de cultura. Y como partimos de por qué es la comunidad y eso, bueno, nosotros, nuestros padres, fundadores y religiosos, y nosotros fuimos, como somos la primera generación, tenemos eso más fresco, ¿verdad? A lo mejor a medida que vamos teniendo familia y nos vamos dispersando, eso se puede diluir. Pero la esencia era algo de muy típico de mis padres, era todos los santos domingos traernos a la misa. Claro. Todos los santos días, todos los domingos había que venir a misa, entonces en esa misa había rezo para los muertos, había un bautismo y siempre nosotros nos movimos en ese concepto. Tal vez por eso yo soy como un monaguillo, me sé todo el catecismo. Es por el poder que habíamos hablado al principio, o sea, el poder de la religión es un poder como tal. Como ustedes dicen, el Ministerio de Cultura, existe el Ministerio de la Religión, o sea, existe, es un poder. Dentro de educación, Sí, educación y religión es un ministerio. Ahorita no sé si lo cambiaron, pero sigue siendo tiene una influencia importante en la vida política y religiosa y social de los... Fue muy importante, como lo dije de un principio, religión, cultura e idioma. Ese punto importante es que se hicieron las bases con la comunidad, con este párroco que fue el maestro de todos, que fue un gran sacerdote y luego subió de jerarquía y tuvo que ir a otro lado porque se hizo obispo, que fue el padre Llenarios. Él inculcó
y formó la comunidad griega. Y él fue un pilar de la... buscó a los griegos que habían inmigrado, que eran maestros o profesor o maestro de kinder, y los unió con muchachos que habían venido de Grecia, que habían sacado la primaria o el bachillerato, y los colocó para que nos dieran clase a nosotros. Y de ahí él nos enseña la cultura, nos enseña las fechas patrias, nos enseña que era el 25 de marzo, tener ese afán, yo lo cuento ahorita como que si lo viviera, porque nos pasó eso como la película de que nosotros éramos muy importantes y teníamos que seguir esa historia con el 25 de marzo, que es la fecha que nosotros es nuestra independencia, que nosotros fuimos esclavos de los turcos por más de 500 años. Entonces nos dan esas raíces, nos dan cómo leer y escribir. Nosotros aprendimos el idioma por esta persona tan importante y luego los que estaban alrededor de él. El señor Constantino, que está aquí, él fue uno de mis maestros cuando yo era como de kinder. Él me enseñó a leer y a escribir, me enseñó a cantar y a bailar. Y eso era nuestro pan de cada día, y así nosotros aprendimos el idioma, que después de muchos años yo logro y me voy por muchos años a mi país de origen. Yo tengo privilegio porque tengo dos, tengo Venezuela y Grecia. Voy a Grecia y me encuentro que yo hablo como diferente, ¿me entienden? Entonces ahí, caramba, qué importante fue el abecedario, qué importante fue la gramática, qué importante que me enseñaron cuáles eran las fechas históricas y todo ese conocimiento más la religión. La religión te enseña parte y bases. El colegio te enseña la otra parte, que es la parte social y la parte cultural. Y me siento muy orgullosa de haber pasado, de ser miembro y poder seguir dando y explicando qué es Grecia, qué son los venezolanos, qué son los caraqueños venezolanos, porque también hay varias comunidades griegas. La más importante, y me disculpan las demás, es la de Caracas, porque aquí tenemos, vamos a decir, la arquidiócesis, el centro de la religión. Y hay en Barquisimeto, en Valencia, no muchos, Maracay, y así como yo me siento, creo que se sienten todos, porque todos tenemos la misma base. Nosotros estudiábamos los sábados, porque de lunes a viernes teníamos que estar en el colegio normal de acá, de Venezuela, y los sábados era exclusivamente dedicado al colegio griego, desde la mañana hasta la tarde. Teníamos todo el día en el colegio. Y estuvimos en la época estricta del castigo. Yo me acuerdo que una vez tenía ganas de ir al baño, había jugado en el recreo, y cuando era la hora, sonó el timbre para recogernos a la sala, pues yo en ese momento quería ir al baño. Y me acuerdo que el pater Lenadio sacó el borrador y me dijo, dame tu mano, y el borrador, ¡pah! Más nunca. Bueno, de verdad que esta iniciativa me parece sumamente importante, no solamente para los que están tejiendo la historia, para los que le están relatando, a los que van a ver este proyecto de cómo fueron sus vidas, sino a futuras generaciones, para que vean esto como parte de la historia de sus padres, de sus abuelos, de sus ancestros. Es sumamente importante y ¿cómo decir? Que te llena muchísimo el alma de todas estas historias que se tejieron y lo que crearon, unidos para la posteridad, para esas generaciones futuras. Qué extraño, yo en el 2018 viajé a Grecia en invierno. Nunca había ido yo siempre quería frío porque yo no aguanto el calor. Yo decía, ay Dios mío, cada vez que hace calor en Venezuela, uy. Cuando estuve allá pasé frío, pero frío. Llegó creo que a -4. Cuando llegué a mi país decía, ¡bendita Venezuela! Gracias, gracias. Entonces ahí entendí por qué mis padres habían venido a este país. Porque uno el clima, otro que siempre está el sol brillando,
y la alegría de su gente. Entonces creo que eso es sumamente valioso y lo aprendí porque yo malagradecida no lo veía porque estaba aquí, pero una vez que lo viví dije, wow, a esto se referían mis padres y por eso eligieron Venezuela y muy bien elegida. Me parece, y creo que es muy importante, estos trabajos que se están haciendo, porque es como dar una honra a nuestros ancestros, a nuestros padres que hoy no están presentes y con tanto sacrificio pudieron llevar en alto su familia, sus costumbres y su formación, y nosotros somos el fruto de ese árbol. Estoy agradecida por este emprendimiento y que unen tanto nuestras dos culturas, porque no podemos dejar de existir, porque somos tanto griegos como venezolanos. Y a veces nos sentimos en el limbo, porque ni somos griegos en Grecia, ni somos venezolanos en Venezuela. Y eso creo que muchos lo han sentido. Somos, como decimos, gente del universo, y hoy nos tocó estos dos países y somos bendecidos porque tenemos dos madres, la madre griega y la madre venezolana, que es más consentidora, la venezolana.